Que Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda el pastor Pedro Legrand con el deseo de bendecir su vida en esta hora tan preciosa que Dios nos ha dado. Y quisiera compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la situación actual y yo le he titulado Tomando la temperatura. Como ustedes saben, pues a todas partes donde vamos ahora nos ponen un aparato en la frente y nos toman la temperatura, pero creo yo que es importante que nosotros el día de hoy también nos tomemos nuestra temperatura espiritual. Hace algunos años un profeta amigo mío me contaba de una experiencia que él tuvo en una congregación. Dice que él entró a la congregación y que un ángel se le apareció y le habló y le dijo: ¿cuántas clases de corazón ves tú aquí? Entonces él dice que dijo: bueno, yo veo aquí que hay unos que son ardientes, que son calientes, otros que son fríos y otros que son templados. Y entonces él dijo: para Dios solamente hay dos clases de corazones acá. Están los fríos y están los calientes, pero los tibios Dios no los ve. Entonces eso quedó en mi corazón y en relación a eso pues quisiera platicarle el día de hoy, y vamos a ir a las escrituras en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 y 16. Como ustedes sabrán, pues esta es la porción de la carta a la iglesia a la Odisea. La Odisea es una iglesia que estaba ubicada en aquel lugar, un lugar de mucha riqueza. Debido a la lana que se producía en aquel lugar, la Odisea era un lugar de comercio muy, muy fuerte. Y el Señor les dice a ellos: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, por esta hora en que tú nos has reunido una vez más alrededor de tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú nos hables, que nos des, Señor, la palabra adecuada y que seamos edificados a través de ella. Envía tu unción, Señor, para que seamos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues el Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. Y eso es algo bueno, que el Señor está atento a cada uno de nosotros y a qué es lo que nosotros hacemos en el Señor. Yo conozco tus obras, pero le dice: no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces el Señor está hablándole a esta iglesia que hay realmente tres clases de corazones, como decía anteriormente, en una congregación. Hay algunos que son fríos, que ya veremos de qué se trata esto, y otros que son de corazón ardiente. Pero hay algunos que parece que son calientes, que están dentro de la iglesia, pero al momento de que el Señor los ve, de que les pone ese termómetro en su frente, los halla desagradables a su gusto y los escupe. La palabra de Dios nos dice en Mateo 10:42: y cualquiera que como discípulo, fíjese lo que dice acá, cualquiera como discípulo debe beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. El Señor habla acá y me llama la atención que Él agregó
no solamente un vaso de agua, sino que agregó un vaso de agua fría. Entonces, realmente en un día caluroso, en un día de mucho calor, pues sabe bien un poco de agua fría. Eso lo revitaliza a uno, lo fortalece. Y en tiempo de frío, qué sabroso se siente pues tomar una bebida caliente, un café, un té, una taza de chocolate. Qué sabroso se siente, fortalece el cuerpo. Pero imagínese usted que es un día frío y le dan a uno una taza de café que está tibio. No es agradable. O si hay calor, se puede imaginar que le traigan un poco de agua tibia, le va a parecer desagradable al paladar. Y nosotros sabemos que nuestro Señor va a vomitar, va a escupir de su boca a aquellos que no tienen la temperatura correcta. Pero prosigamos. Dice Proverbios capítulo 25 y versículo 13. Como frescura de nieve en tiempo de la siega, es el mensajero fiel para los que envían, porque refresca el alma de sus señores. Entonces, esto me pareció muy bonito porque el Señor nos da una figura de cómo es para nosotros un refrigerio el agua que está en su punto, como frescura de nieve. Mire, agrega eso, como frescura de nieve. Ustedes saben que en el tiempo antiguo no habían refrigeradoras como las que hay ahora, y la gente tenía que subir a las montañas para cortar pedazos de hielo que se hacían naturalmente en las montañas y lo traían al pueblo y lo vendían, y ese era un negocio pues que había en aquel entonces. Ahora, gracias a Dios, a la tecnología, pues tenemos refrigeradores y tenemos agua fría al presionar un botón, o agua caliente, pero en aquel entonces era difícil encontrar en el verano un poco de agua que fuera agradable al gusto de la persona. Entonces se cuenta que la Odisea era un valle y estaba muy limitada en cuanto a agua, y habían dos poblaciones cercanas a la Odisea, y decidieron traer agua de aquellos lugares para la Odisea, para la ciudad. Y había un lugar donde era montañoso y de la montaña venía un agua fría, un agua fresca. Y había otro lugar que era un pueblo donde habían aguas que salían de un río subterráneo y eran aguas calientes. Entonces resultaba que cuando el agua fría llegaba a la Odisea, el agua ya estaba tibia, había perdido su frescor. Y el agua caliente que venía, el agua termal que venía de la otra ciudad, cuando llegaba a la Odisea ya no estaba caliente, sino que estaba tibia. Entonces ellos conocían perfectamente lo que el Señor les estaba diciendo, cómo es que nosotros tenemos que ser como hijos de Dios. Y aquí el Señor nos da esta imagen y dice: como frescura de nieve en tiempo de la siega, es el mensajero fiel para los que lo envían. Entonces, mucho de lo que está hablando el Señor tiene que ver con lo que habla nuestra boca, con el mensaje que nosotros tenemos en nuestra boca. El Señor está probando nuestro corazón, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Sigamos adelante. Yo quiero que veamos esto. Usted conoce esta historia y yo he querido tomar un pasaje de la vida de Balaam. Usted sabe que Balaam originalmente era un profeta
al que Dios comisionaba, al que Dios enviaba, a quien Dios había llamado, ¿verdad?, para que lo sirviera. Pero resulta ser que Balac, el rey de Moab, lo llama y le dice: mira, yo quiero que tú maldigas al pueblo de Israel. Entonces le llevan toda clase de tesoros, ¿verdad?, de dinero, y le llevan para que él profetice en contra de Israel. Mas el Señor se molesta con el profeta, se molesta con él y envía a su ángel a matarlo. Y si no es por su asna, por esa bestia de carga, hubieran matado al profeta. El ángel hubiera matado al profeta. Nos damos cuenta entonces de, como dice en Números 24:12, y Balaam, hijo de Balac, ¿no les hablé yo también a los mensajeros que me enviaste diciendo: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, ¿no podría yo traspasar el mandamiento del Señor para hacer lo bueno o lo malo de mi propia iniciativa? Lo que hable el Señor, eso hablaré. Ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven y te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo en los días venideros. Y comenzando su profecía, dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo de hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos descubiertos. Entonces, en este punto es precisamente donde yo quiero comenzar la enseñanza. Como le decía, Balaam era un hombre al que Dios había comisionado para ser su profeta. Pero ahora Balac, el rey de Moab, lo llama, como le decía, para que profetizara en contra de Israel. Y él mismo dice que este es el oráculo de un hombre que escucha la palabra de Dios. Escuchaba la palabra de Dios y conocía la sabiduría del Altísimo, dice acá. Fíjese cómo era este hombre que estaba en la comunidad, estaba en la casa del Señor, pero su corazón estaba muerto. Porque dice: oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso. Tenía visiones, tenía dones, había sido llamado, era un ministro. Tenía sus ojos abiertos, pero estaba caído. Entonces, esta es una persona que está fría en la casa del Señor. Y esas son muchas personas. En este tiempo hay muchas personas que realmente se han dado cuenta de la condición. Eso espero, pues, en el nombre de Jesús, que nos demos cuenta de nuestra condición, porque tal vez yo mismo estoy pasando por en esa posición. Fíjese usted que él dice: yo escucho la palabra de Dios y conozco las Escrituras, conozco la sabiduría de Dios. Tengo dones, pero estoy caído. Muchas veces hay personas que vienen a la casa del Señor. Vienen y usted los ve que son gente que está buscando de Dios, que levantan sus manos, que cantan, que profetizan, pero su corazón está alejado del Señor. Realmente solo es una apariencia de vida la que hay, pero esa persona tal vez murió hace mucho tiempo. Se sienta en la silla y escucha la palabra,
pero esa palabra no le toca el corazón. Se endureció ese corazón de tal manera que ya no late para Dios. Es una persona que está ocupando un lugar, e incluso, como le decía, un ministerio, pero que está alejada de Dios. Y hermano, mire, muchas veces nosotros nos alejamos del Señor por diferentes razones. Algunos de nosotros nos podemos alejar en este tiempo. Nos podemos alejar porque no tenemos a los hermanos cerca, no podemos adorar al Señor como siempre lo acostumbramos a hacer. Ahora no lo podemos hacer así. Entonces simplemente decimos, bueno, ya nos vamos a apartar del Señor. Tal vez en el tiempo que vuelva a la iglesia podemos regresar y vamos a hacer lo mismo. Hermano, tenemos que ponernos, por eso le decía, tomando la temperatura, ¿verdad? Pongámonos el termómetro en la frente. Ay, por cierto, ahí salieron diciendo que esos termómetros hacían daño a la salud, y eso no es cierto. Esos termómetros son inocuos, no hacen ningún daño, son solo rayos infrarrojos los que producen y reciben la información de nosotros, y no hay ningún problema. Por si usted supo que alguien decía por ahí en las redes sociales que no debían de tomarse la temperatura porque le iba a hacer daño a su cerebro. Y hay algunos que tienen daño a su cerebro, pero precisamente no es por tomarse la temperatura. Así que nosotros tenemos que examinar nuestro corazón el día de hoy y analizar cómo está nuestra vida. Si solamente nosotros tuvimos una relación con el Señor, tal vez hace mucho tiempo, tal vez usted se convirtió hace 40 años, hace 50 años, se convirtió al Señor, pero dejó de amarlo, dejó de desearlo. Entonces, hermano, tal vez nos enfriamos. Y fíjese, oráculo del que escucha las palabras de Dios. Este hombre escuchaba las palabras de Dios. Este hombre se sentaba y escuchaba lo que el Señor decía. Y conocía las Escrituras, conocía la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos descubiertos. Entonces, eso nos enseña a nosotros que nosotros debemos de tener una relación primeramente con Dios, una comunión con el Señor. Debemos de amarlo poderosamente. Nuestra vida debe de ser fortalecida en ese amor. Mire, lo más importante, hermano, realmente lo más importante que nosotros podemos tener no es un llamado a ser apóstol o a ser profeta o a hacer lo que sea. Eso está bueno y es una bendición, pero lo más importante, lo mejor que podemos nosotros tener es tener un corazón dispuesto, un corazón que ama al Señor sobre todas las cosas, que Él sea nuestro deleite, que Él sea nuestra fortaleza, que Él sea nuestro gozo. Mire, las cosas no están como para estar contentos, si lo vemos desde un punto de vista humano. Es difícil pasar por toda esta situación. Muchas personas incluso están muriendo. Y yo doy gracias a Dios porque el Señor ha guardado a nuestra congregación y nos ha protegido. Sí, pero nosotros tenemos también muchos hermanos, incluso siervos, pastores que han fallecido en estos últimos días y lo lamentamos. Yo lo lamento mucho en mi corazón, lamento la situación que se ha dado, pero digo yo, ¿y si a mí me tocara? Si a mí me tocara el día de hoy, si el Señor me llamara a su presencia, ¿será que yo estoy ardiendo de amor por Él? ¿O será que me enfrié? ¿Será que se me olvidó quién es Él? ¿Será que se me olvidó mi relación con mi Dios? Entonces,
El Señor está trabajando con su iglesia. El Señor está despertando a su pueblo para que nosotros le busquemos. Yo le doy gracias a Dios porque muchos de mis hermanos están buscando del Señor constantemente, y con los que tengo relación, con los hermanos que regularmente hablamos, le doy gracias a Dios porque la mayoría de los que platicamos ocasionalmente tal vez, pero tienen una búsqueda del Señor en sus hogares. Hay hermanos que tienen constante búsqueda del Señor en sus casas, han edificado altares de oración en sus casas para buscar del Señor, a pesar que tal vez no puedan congregarse. Pero que no nos podamos congregar no quiere decir que nos olvidemos de Dios. Pero sigamos adelante. Dice: oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos descubiertos. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Entonces, el Señor estaba dando una profecía profética, una profecía mesiánica en este momento. Estaba hablando del Señor Jesucristo y de lo que iba a suceder. El hombre estaba dotado de los dones que el Señor le había dado. Mientras Israel habitaba en Sittim, mire lo que dice, este es Números 25:1. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Este varón, Balaam, no había podido profetizar en contra de Israel, aunque le habían pagado, pero él le da la respuesta al rey de cómo poder destruir a Israel. Y la respuesta fue que se unan a las moabitas, que habiten junto a las hijas de Moab y que se prostituyan con ellas, buscarán a sus dioses y se apartarán del Señor. Fíjese hermano, esta persona era un siervo de Dios, desobedeció al Señor, hizo lo que no debía de hacer y maldijo a Israel con el consejo. Ese es un hombre que, aunque está en la casa de Dios, su corazón se enfrió totalmente. Pero fíjese lo que sigue. Dice en Números 25:5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de Peor. Y he aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Entonces, el Señor había dado una orden de que aquellos hombres no se podían unir a las mujeres extranjeras. Y Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes tiene que matar a aquellos que se han unido a los dioses extranjeros, a Baal de Peor, por ejemplo. Entonces sucedió que vino un hombre, dice, era uno de los hijos de Israel, y vino y presentó a una madianita ante sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión.
Entonces, la congregación de los hijos de Israel estaban llorando delante del Señor por el mal que había venido sobre el pueblo. Mas había uno que poco y nada le importó. En el lugar de cumplir lo que el Señor había dicho, lo que el Señor había establecido, fíjese, dice, un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes. Entonces, él vino y les dijo, esta es la mujer con que yo me voy a casar, le dijo a sus padres. Y los papás se han de haber quedado sorprendidos de que era una mujer extranjera, una mujer que no estaba dentro del pacto. Y se sorprendieron y dice, era una mujer y presentó a una madianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel. Entonces, en aquel entonces se estaban dando estos matrimonios que eran matrimonios mixtos, y eso nos habla de unirnos con el mundo. Imagínese, hermano, que es una pareja de esposos y su hijo les dice, llega con ellos y les dice, miren qué bonito, ahorita pues vengo de un bar, de estar tomando, vengo de haber estado con mujeres y todo eso. Y los papás se quedaron impávidos y no hicieron nada. Pero ni siquiera los ministros hicieron algo. Moisés se quedó sorprendido y no hizo nada. Pero sigamos adelante. Y cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre, y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Mire qué tremendo lo que sucedió. Había una plaga como la que está pasando en este momento. Y todos estaban llorando y clamando al Señor. Y estaban pidiéndole a Dios que lo salvara. Sí. Pero este hombre, en medio de todo, hermano, estaba haciendo lo malo delante del Señor. Es como lo que salía en las noticias hace unos días, ¿verdad? De unos jóvenes que en medio de esta situación estaban en una fiesta. Mire, eso no es nada de qué extrañar, pues, porque siempre ha habido personas que hacen las cosas contrarias. Pero a mí me dolió mi corazón por los muchachos que estaban ahí. Porque yo vi el video a unas jovencitas agarrando una botella de alcohol y tomándosela. Me dolió mi corazón y yo pedía misericordia a Dios, porque digo, ¿en dónde estarán los papás de esta gente, de estas niñas? ¿En dónde estarán los padres de estos muchachos? ¿Qué estarán haciendo? Que permiten a sus hijos hacer un tipo de cosas de estas. Entonces, eso estaba sucediendo. Pero vino Finés y agarró una lanza y atravesó al hombre de Israel y a la mujer, y en la alcoba estaban ellos dos. Entonces, acabó, mire, destruyó el pecado de aquel hombre. Claro que no quiero decir con eso de que vamos a ir a matar a esta gente, porque realmente su corazón está lejos de Dios, de la sabiduría de Dios, del entendimiento de Dios. Y como le digo, hablemos de la casa, hablemos de gente que en medio de esta situación, hermano,
como dice el dicho popular, ven la tormenta pero no se arrodillan. Entonces nosotros hoy tenemos que buscar a Dios y preguntarle: Señor, ¿cómo está mi temperatura? ¿Será que tengo, que ya me morí espiritualmente? ¿Será que ya me aparté de ti, Señor? Mire, a mí me llama mucho la atención esto. Me llama mucho la atención porque veo la necesidad que hay en el pueblo de Dios de acercarnos a Él. Pero sigamos adelante, prosigamos. Dice en Hechos, voy a ir a Hechos capítulo 18 y versículo 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en la escritura. Este era un hombre, fíjese otra vez, es una de las cualidades de este varón, que él era un hombre de palabra, era un hombre que hablaba la palabra de Dios, era un hombre elocuente y era poderoso en la escritura, era un predicador. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente en espíritu, es decir, estaba hirviendo en el espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en la escritura. Y este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Eso me interesa mucho, que veamos cómo era este hombre. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que no conocía todavía el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces se encuentra él con Aquila y Priscila, que eran unas personas que tenían un llamado de parte del Señor, y a mí me gusta mucho ese matrimonio, porque como pareja servían en la casa de Dios, como padres espirituales, apoyaron a Apolos y le enseñaron la palabra, le enseñaron lo que el Señor estaba queriendo de él, que pasara a otro nivel. Entonces le muestran al Señor en la faceta del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Este hombre necesitaba de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Una de las formas, hermano, que nosotros podemos fortalecernos es a través de la comunión con el Espíritu Santo. Esto es algo muy importante. Si usted, hermano, tal vez no ha hablado sus lenguas en mucho tiempo, yo le aconsejo que entre en el fluir del río de Dios y empiece a mover su espíritu, a hablar sus lenguas. Hable sus lenguas espirituales. Ore al Señor en sus lenguas espirituales, hermano. No se las dio el Señor por casualidad. Eso lo debemos de practicar todo el tiempo. Por lo menos para mí el orar en lenguas es una gran bendición que Dios me ha dado, hermano. Yo le doy gracias a Dios todas las veces que puedo, que recuerdo ese regalo que Dios me dio, el regalo de hablar en lenguas. Yo le he contado a usted que el anhelo que por tanto tiempo yo tenía cuando yo me convertí al Señor. Cuando yo recibía al Señor y oía a mis hermanos hablar en lenguas, decía dentro de mi corazón: Señor, ¿y a mí cuándo me vas a bautizar? ¿A mí cuándo me vas a llenar de tu Espíritu Santo? Y hermano, era una lucha en mi corazón y mi anhelo de recibir la palabra del bautismo en el Espíritu Santo. Y no lo recibía.
y no lo recibía. Y yo lloraba por eso. Y oraban por todo el mundo y todo el mundo recibía el bautismo en Espíritu Santo. Y yo no lo recibía. Pero una noche, hermano, el Señor me visitó en mi habitación. Yo estaba orando y pidiéndole al Señor que Él hiciera algo. En mi quebrantamiento el Señor tocó mi corazón. Y ahí en mi habitación el Señor me bautizó y empecé a orar mis lenguas. Pasé toda la noche hablando en lenguas porque sentía que se me iban a ir. Entonces, hermano, desde ese momento yo le doy gracias a Dios por la bendición que Él me dio de tener esa oportunidad de poderme comunicar con Dios a través del fluir de las lenguas. Es una bendición. Sigamos adelante. Dice en Hechos 9:10, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Fíjese usted, este hombre estaba orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Al instante cayeron de sus ojos como unas escapas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Mire, yo veo la diferencia marcada entre Balaam y el apóstol Pablo. Mire lo que hace Pablo, dice, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocan este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. Pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían y no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén y hablando con valor en el nombre del Señor.
También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Gloria a Dios. Fíjese que a mí me llama mucho la atención la vida del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso. Un hombre que había sido un perseguidor de la iglesia, pero que cuando el Señor lo toca, cuando el Señor despierta su corazón, cuando este hombre es llamado a conocer al Señor, este hombre se enamora de Dios y su corazón arde de amor por el Señor y no le importa cuántos acechos de muerte habían sobre aquel varón. Mas él con denuedo predicaba la palabra. Amados hermanos, ese es el denuedo que nosotros debemos de tener en este tiempo. Esta es la oportunidad que Dios nos da. Tal vez hay personas, hermano, que en muchas oportunidades hemos querido predicarles la palabra, pero no se ha dado. Mas ahora es el tiempo. El corazón de las personas están necesitadas de una palabra. Si nosotros como hijos de Dios estamos necesitados, imagínense cómo están los demás, los que no conocen al Señor. Esta es la oportunidad de predicarles el evangelio del Señor Jesucristo. Nuestro corazón, hermano, debe de arder como el corazón de Pablo. Si nosotros, hermano, hemos perdido el tiempo, esta es la hora, este es el momento. Mire, a mí me da mucha tristeza realmente cuando se invita a una persona. Ahora que estamos invitando a los hermanos a que vengan a compartir la palabra. Hay algunos que dicen, yo no quiero. Perdone, pero tal vez otra persona toma mi lugar, pero yo no. Hermano, pero fíjese que necesitamos aquí a alguien que nos ayude en tal situación. Y esa persona diga, no, es que fíjese que ahora yo tengo realmente mucho que hacer y me es difícil y no, la verdad que no. Entonces, si eso le duele en el corazón a uno, que uno es un ministro, un hombre, imagínense cómo se sentirá Dios. ¿Cómo se sentirá Dios que rechacen su casa? Entonces, amados, nosotros debemos de ser como este varón Pablo, tan lleno de Dios, hermano. Volvamos a eso nosotros. Volvamos al Señor si la temperatura de nuestro corazón ha descendido. Este es el momento para elevar esa temperatura. Este es el momento para que nosotros nos volvamos a enamorar del Señor, que volvamos a decirle, Señor, nosotros te amamos, yo te amo, Señor, y anhelo servirte, anhelo buscarte, anhelo que tu presencia esté conmigo. Señor, háblame, visítame. Hermano, yo tengo la necesidad del Señor. Muchas veces despierto en la madrugada y lo primero que hago, hermano, es buscar a Dios y decirle, Señor, ¿estás tú aquí conmigo? Yo te necesito, Señor, te necesito con todo mi corazón. Esa es la diferencia entre un Balaam y un Pablo. Balaam solo hacían las cosas por hacerlas religiosamente. Era un religioso. Pero nosotros, hermano, no debemos de buscar la religión. Yo por lo menos le puedo decir que estuve en una religión. Estuve en una religión en mi vida y no fue satisfactorio. Lo único que saqué de ahí fue dolor. Pero cuando me encontré con el Señor, hermano,
Cuando el Señor tuvo a bien mostrar su misericordia a mi vida, desde ese momento en adelante, mi corazón fue prendado de su amor. Y hermano, muchas veces esté con dolor tal vez o cansado o como sea, no me importa servir al Señor. Es para mí un gran gozo el servir a mi Dios. Y por esa razón, hermano, es que muchas veces a mí me duele ver incluso a jóvenes que se pierden, jóvenes que tendrían toda la oportunidad de servir al Señor y se apartan de Dios porque prefieren hacer sus propias cosas. Pero para eso quiero que vayamos más adelante. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 2 y versículo 1. Si usted está anotando, por favor, tome nota de esto. Gálatas 2:1 dice así: entonces, después de 14 años, este es Pablo, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación. Mire qué precioso. Pablo dice: no subí porque yo quería, sino que el Señor me dio una revelación que tenía que ir. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Entonces, mire qué interesante, hermano, esta situación. Dice Pablo que habían falsos hermanos que estaban obligando a los que se convertían al Señor a circuncidarse. Era el grupo de los fariseos de la iglesia, hermano. Muchas veces en la iglesia tenemos ese tipo de gente. Gente farisea que ama a Dios pero detesta al hermano. Y hermano, se les va en criticar a los demás. Ya viste a la fulanita de tal, ese vestido, ¿cómo le queda de mal? Por decir un ejemplo. Esa gente, hermano, esa gente es la que trae contiendas a la casa del Señor. Ya viste a fulano de tal, esa prédica, qué mal predicó. Hermano, es la palabra de Dios y nosotros debemos de aprender a recibir lo bueno y a desechar lo malo, pero ayudar a los que tal vez están aprendiendo, tal vez no lo saben hacer. Pero nosotros, ¿qué debemos de hacer? Apoyarnos los unos a los otros, fortalecernos los unos a los otros. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús, hermano, lo que tenemos es libertad. El Señor quiere que nosotros seamos libres. Como dice Pablo a los romanos, esto no es cuestión de que nos juzguen por qué comemos o por qué no comemos, o por qué día es día especial o día no especial. Si el Señor, si hacemos algo, como decía yo hace unos días, si lo hacemos, hagámoslo para el Señor. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente,
que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Entonces, hermano, si a nosotros nos vienen a poner una obligación que no está en la palabra de Dios, si nos vienen a forzar y a quitarnos nuestra libertad, tenemos que saber qué es lo que debemos de hacer. Sigamos adelante. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Mire, Dios no hace acepción de personas. Y Pablo dice que él fue con aquella gente que tenía reputación de ser algo. Pero él dice, a mí me da igual que se digan el megapóstol, el megaprofeta. Mientras hermano es un siervo de Dios, dice Pablo, a mí me es indiferente. Lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Para Dios, hermano, tan importante es el que barre la calle como el apóstol. Cada uno de nosotros tenemos una situación igual ante los ojos de Dios. Todos somos iguales delante del Señor, porque la palabra dice que el mismo Dios no hace acepción de personas. Él nos ama a nosotros, a cada uno de nosotros. Dios nos ama. Dios ha puesto una bendición particular sobre nosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron, dice Pablo, refiriéndose a los apóstoles a los apóstoles del Cordero que estaban en Jerusalén. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro, en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Entonces, fíjese qué interesante, porque dice Pablo, yo llegué allá con Pedro, con Juan, con Jacobo, que eran las columnas, que eran los hombres más importantes que estaban al tanto de la obra del Señor. Y ellos nos dieron la bienvenida, y ellos nos recibieron con bendición y nos enviaron con bendición a predicar a los gentiles. Ellos se quedaron a predicar a los israelitas, a los judíos, a los hebreos. Mientras que Pablo fue a los gentiles. Pablo fue a todos nosotros. Y mire, qué impresionante, hermano, que el ministerio de Pablo expandió, hermano, expandió el evangelio a toda la tierra. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Entonces, esa fue la petición que Pedro, Juan y Jacobo le hicieron a Pablo. Le dijeron, mira, lo único que te pedimos es que cuides de los pobres. Y Pablo dice, bueno, eso siempre ha estado en mi corazón hacerlo. No era una carga para mí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. Qué tremendo, hermano, lo que el apóstol Pablo hizo. Ya hablamos de Pablo, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, hermano. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara.
porque era de condenar. Qué palabra más tremenda la que Pablo dice. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando ellos vinieron, empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces Pablo, hermano, habla con Pedro y lo llama al orden, siendo Pablo, como habíamos hablado anteriormente, dice: yo era un perseguidor de la iglesia, yo no soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero Pedro, hermano, que era uno de los líderes que había estado con el Señor, era un hombre tibio. Era un hombre, hermano, que iba como las olas del mar. Si ahora era para acá, y si ahora es para allá. Y no hay cosa más terrible, hermano, que la tibieza espiritual. Que sea lo mismo, hermano, una cosa que otra. No puede ser. Mire, si hay algo que a Dios no le agrada, que Dios escupirá de su boca, es a los que son tibios. Y a veces, hermano, mire, yo me ministro ahora con usted. A veces a mí me molesta la gente tibia, la gente que pone excusas para todo. Y que un día, hermano, un día está escuchando la radio El Faro y otro día está oyendo La Sabrosona. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque no hay una definición en el corazón del individuo. Y nosotros no podemos andar por el camino de esa manera. Hoy voy a ser el ministro, hoy voy a tocar la trompeta o voy a ser el tecladista de la iglesia. Y mañana, perdido. Eso no le agrada a Dios, hermano. Es algo que Dios reprueba. Pedro era un hombre que debía de tener una posición de autoridad dentro de la congregación. Pero Pedro siempre fue fallón, hermano. Con perdón del apóstol Pedro, hermano. Un gran hombre de Dios, lo sé. Ha llegado al Señor. Ahí estaba, el Señor lo llevaba. El Señor lo llevaba en el grupo de los tres, Pedro, Juan y Jacobo. Sí, vamos a subir al monte de la transfiguración. Ahí estaba Pedro. Señor, hagamos unas tiendas y nos quedamos aquí. Sí, ¿y los demás qué? Bueno, el Señor le dice a Pedro: Pedro, ven conmigo, vamos a orar. Y van al monte de los olivos, hermano. El Señor estaba por morir y Pedro estaba durmiendo. El Señor le dice a Pedro: Pedro, esta noche tengo que morir. No, Señor, le dice,
yo voy a estar contigo siempre, no te preocupes, yo voy a estar al lado tuyo. Y el Señor le dice: Pedro, antes que cante el gallo 2 veces ya me habrás negado 3. Y Pedro no le dice nada, hermano. Pedro ni le responde al Señor. Y es lo primero que va a hacer. Pedro tenía un problema de tibieza en su corazón. Entonces, cuando el Señor resucita, hermano, y Pedro no ve las cosas claras, le dice a los hermanos: mucha, vámonos a pescar. Y se los lleva. Y los arrastra, hermano. Y el Señor no le había dicho el Señor a Pedro: Pedro, ya no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. Y ahí va el Pedro, hermano. Como dije, con perdón del gran apóstol de Dios, hermano, pero con tanto problema en su corazón. El Señor le habla y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y Pedro no le puede contestar. ¿Sabe por qué? Porque su corazón era un corazón tibio, que tenía que ser transformado por el Espíritu Santo. El Señor le dice a Pedro en una visión, le baja un lienzo con toda clase de animales y le dice el Señor a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro no quiso, hermano. 3 veces. Y él dijo: no, yo no voy a comer eso. Y el Señor le dice: Pedro, no llames inmundo a lo que yo he santificado, a lo que yo he bendecido. Entonces, hermano, esa es la obstinación de una persona que tiene tibieza en su corazón. Y por eso es que el apóstol Pablo tiene que venir con él y decirle: mira, Pedro, realmente sos un hipócrita. Sos una cosa en la iglesia y en la calle sos otra. ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a entregar? Hermano, yo conozco gente que tiene dones, que tiene llamamiento del Señor, pero que no saben lo que quieren. Se acomodan a sus gustos. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que el tibio no ha muerto a sí mismo. El tibio solo piensa en sus deseos y en hacer su gusto, en hacer su capricho. Pero no es tiempo de ser tibios, hermano. Y cuando el Señor trata con ellos, ahí están: ay, miren lo que me pasó. Sí, ahí lloran. Ahí es el llorar y el crujir de dientes, hermano. Que den gracias a Dios que el Señor todavía tiene misericordia de algunos y los está llamando a que regresen. Y a veces, hermano, pareciera que uno es una persona que no tiene entrañas de misericordia. Pero no es eso. La gente tibia, hermano, no agrada a Dios. Nosotros tenemos que estar ardiendo de amor por Él. Nosotros no tenemos que estar jugando al santito. No. Nosotros tenemos que decidirnos. ¿A quién vas a servir? Como dijo el profeta Elías, hermano. Como le dijo el profeta a Israel: ¿a quién vas a servir? ¿Vas a servir a Dios? Sirve a Dios. ¿Vas a servir a los Baales? Que te vaya bien. Sí, hermano. Dice que el pueblo no contestó porque no sabía contestar sí o no. Pero cuando vieron que el fuego de Dios cayó sobre el altar
Entonces dije, sí, es verdad. Cuando cayó el fuego dijeron así, es cierto. Ahora sí. Cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, sí, ahí sí, ¿verdad? Sí, Diosito lindo. Pero ¿y por qué no podemos ser llenos del Espíritu Santo, hermano? ¿Por qué no podemos hoy pedirle al Señor que nos bendiga, que nos llene de su Espíritu? Tal vez usted sentirá esta palabra dura, porque yo mismo la siento dura, pero es la palabra la que yo estoy dando. No es tiempo de estarse lamentando, ni estar sufriendo, ni estar diciendo, ay, cómo estoy deprimido por esta situación. No, hermano, es tiempo de levantarse, es tiempo de levantarnos y de decirle al Señor, Señor, aquí estoy para servirte. Como diría Cantinflas, a sus órdenes, jefe. Así mismo, ese es el llamado que Dios nos está dando. El tiempo es corto y la gente no lo entiende, nosotros no lo entendemos, hermano, que el Señor nos está hablando. ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que nosotros nos tornemos a Él? ¿Qué más? Hermano, que es la pandemia, que hay terremotos, temblores, que viene esa arena del Sahara, no sé qué. Y la gente igual, hermano. No puede ser. Como le decía, los del mundo pues no saben más, pero nosotros, los hijos de Dios, es tiempo que reaccionemos. Es tiempo que volvamos al Señor, como dice la palabra. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dura palabra es esta, pero bendecida para nosotros, hermano. Bendecida para que nosotros tomemos el camino que tenemos que tomar. Yo quisiera orar por ti. Si has estado apartado del Señor, si has estado lejos del Señor, hoy es el momento. Si has estado viviendo en pecado, deja ese pecado. Si estás viviendo alejado de las cosas de Dios, esta es tu hora, hermano. Esta es tu hora para que vengas. Déjame orar por ti. Padre bendito, Dios todopoderoso, yo te pido, Señor, por la vida de tus hijos que se han alejado de ti en este tiempo, para que tú tengas misericordia de ellos, Señor. Para que si su corazón se ha enfriado, Señor, para que si su corazón se ha alejado, hoy vuelvan a ti. Padre, te suplico también por todos aquellos que su corazón, aunque está ardiendo de amor, necesitan estar más cerca. Yo necesito estar más cerca del Señor. Yo necesito más de su consejo, de su presencia, de su sabiduría. Yo le pido al Señor, hoy también por ti, pueblo de Dios, para ti que estás cerca del Señor, siempre hay la oportunidad de estar más cerca. Padre, yo bendigo a mis hermanos que buscan de ti de día y de noche. Bendícelos con experiencias de tu mano, Señor, con experiencias nuevas. Padre, danos nuevos géneros de lenguas. Danos más revelación y sabiduría para que nuestro amor, Señor, en el lugar de menguar, crezca. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Habla tus lenguas ahí donde tú estás. Un momento.
Uriabrana mastere indere kitiara. Y arabracándara masteiro ondorrobostaya. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido hoy por tu pueblo para que envíes de tu Espíritu Santo, tú que bautizas en Espíritu Santo y fuego. Llena a tu pueblo, Señor, de tu presencia, de tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias Señor por tu palabra. Dios te bendiga, amado hermano. Dios guarde tu vida, Dios la prospere, y estamos buscando del Señor todo el tiempo hasta que Él venga. Dios te bendiga.